Hablar de personas que se han marchado es complicado y muy difícil. La mayoría tenemos miedo de conocer qué es lo que pasa con las personas que llegan con un embalsamador. Casi todos parten de este mundo de forma natural y normal, pero hay casos tan espantosos que desearías no haber escuchado nunca. Tengo que reconocer que pocos llegarán hasta el final de estas historias de terror, porque francamente no son para todos. Son solo para aquellos que han llegado en búsqueda de algo diferente. Algo que posiblemente te quite el sueño. Querida y amada familia, bienvenidos. Y si eres nuevo o nueva por aquí y aún no perteneces a nuestro oscuro mundo, te invito a suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones. Pero anda, ven. Disfrute de las confesiones más oscuras de estos embalsamadores. ¿Están listos para esto? Me llamo Jacinto Olivares y soy embalsamador. Trabajo en una morgue de Tabasco desde hace 15 años. Cuando le conté a mi familia a qué me quería dedicar, me recomendaron que lo pensara, porque les pareció una labor escalofriante. A mí me llamaba mucho la atención el trabajo con los fallecidos y me interesaba ayudarles a las personas que se quedan, para que se pudieran despedir con tranquilidad de sus familiares. Por ese motivo no quité el dedo del renglón y me esforcé por estudiar hasta convertirme en embalsamador. Tuve que buscar una escuela que ofreciera esa carrera. Me costó mucho, pero al final lo logré y con ayuda de un profesor, entré a trabajar a los 23 años. Si bien los médicos forenses se dedican a atender a los fallecidos cuando llegan, ellos se orientan más a investigar las causas de su fallecimiento. Quienes embalsaman al finado buscan que luzca sereno y presentable antes de ser velado por sus seres queridos. Eso es lo que yo quería darle a la gente. Tranquilidad de ver el rostro de alguien a quien apreciaban sin que les causara más sufrimiento o miedo. Desde que comencé a desempeñar mis labores, he tenido que trabajar con innumerables cuerpos y debo aceptar que algunos de ellos me han puesto los pelos de punta, pero no tanto como don Fernando. Se trataba de un hombre de 63 años, el cual se dedicaba a la venta de postres afuera de un mercado. El caballero gozaba de una buena salud. Sin embargo, el final de su vida se presentó cuando un hombre en una camioneta Chevrolet decidió manejar después de haber bebido demasiado. Perdió el control y arrastró a don Fernando varios metros. Don Fernando quedó debajo de las llantas con las piernas dobladas, el rostro amoratado y una mirada perdida, como si se estuviera preguntando qué le pasó. Antes de que le hablaran a los paramédicos, quedó claro que el anciano se había ido. Cuando lo sacaron desde abajo del vehículo, su semblante horrorizó a más de una persona. No ocupó duda de que se trató de un fallecimiento espantoso, pero detrás de él había otras muchas cosas. No se despidió de su familia y dejó innumerables cuestiones inconclusas en su hogar. Más adelante, acudieron su esposa e hijos. La calle se llenó de gritos y lágrimas. No sabían qué hacer, si levantar el cuerpo y llevárselo, o esperar a que les brindaran indicaciones. En plena crisis nerviosa, les tocó escuchar que a don Fernando lo tenía que llevar a la morgue para dejar constancia de lo sucedido, levantar las actas correspondientes y asegurar que el conductor no se fuera con las manos limpias después de lo que había causado con su irresponsabilidad. Fueron momentos angustiantes que se extendieron por casi 2 días. Al final, don Fernando llegó a mi mesa de trabajo y a mí me tocó recomponer lo que otro dejó hecho un asco. Le tuve que enderezar los pies y maquillar las piernas para ocultar los raspones y las zonas amoratadas. Las puntadas de la autopsia quedarían ocultas con su ropa, pero de todos modos le puse un poco de base clara para que no se le notaran mucho en el pecho. Le arreglé las uñas que por alguna razón se le astillaron de un modo horrible,
como si hubiera intentado aferrarse con ellas a una vida que se le escapaba con mucha rapidez. En una parte de la cabeza, don Fernando tenía una zona sin pelo debido a que la camioneta lo arrastró algunos metros sobre el asfalto. Ahí le puse un poco de tinte negro. Le corté unos mechones de otra área y se los pegué con cuidado para que nadie notara que hasta su cráneo sufrió los embates del accidente. Lo último que hice fue corregir algunas magulladuras de su rostro y de mi parte todo quedó listo. No obstante, me alejé unos segundos del cuerpo para limpiar mis herramientas y cuando regresé vi que el hombre tenía los ojos abiertos. Pensé que por alguna cuestión o por la preocupación de dejarlo intacto y bien hecho, se me había olvidado colocar el pegamento. Fui rápidamente y tomé los contactos espinosos, se los coloqué, le cerré los ojos como de costumbre y continué haciendo mis cosas. Entonces, de repente un escalofrío me recorrió. Miré al señor y, de nuevo, tenía los ojos abiertos. Me puse a enjuagar mis brochas de maquillaje, pero algo me obligó a mirar hacia atrás y me sobresalté a ver que los párpados del difunto volvían a estar separados. Intenté mantener la calma. Posiblemente los contactos espinosos no servían, aunque no puedo olvidar ese momento. Sus globos oculares, desprovistos de brillo, miraban hacia el techo como si buscaran algo más allá de la azotea. Arreglado para ser velado, me dio la impresión de que era un anciano despertando de una siesta. La cosa era que el caballero ya no tenía órganos, pues se los retiraron a la autopsia para que durara, mientras al chofer lo procesaban en el Ministerio Público. Era parte del protocolo, y nada ni nadie puede mostrar actividad biológica después de un procedimiento como ese. Al final, como me inquietó la situación tanto, no solo utilicé otros contactos espinosos, sino que tomé un poco de pegamento y le puse a don Fernando en los ojos para sellárselos por completo. Bueno, pues contra todo pronóstico, un rato más adelante vi al señor otra vez con los párpados separados. Me quedé paralizado, pues claramente no debía de ocurrir eso. El sellador que usaba también era especializado. Entonces, sin saber qué más hacer, me acerqué al señor y le hablé. Le dije que lamentaba mucho lo que le pasó, pero que ahora tenía que seguir su camino. Le expliqué que su familia ya estaba enterada y que pronto irían a recogerlo para llevárselo a su casa. Por supuesto, le aseguré que no debía de sentirse mal, pues nada de lo ocurrido fue su culpa y ninguna persona estaba enojada con él. También le comenté que cualquier problema o preocupación que tuviera ya no le correspondía y le prometí que de uno u otro modo su esposa e hijos se harían cargo de lo que estuviera pendiente, así que podía descansar en paz. Acto seguido, poniendo las manos frente a mi cara, recé un Padre Nuestro, un credo y pedí por el descanso eterno del señor Fernando. Traté que mis palabras traspasaran mis labios con gran intención, pues no me parecía bien que su alma se quedara penando. Después le limpié nuevamente los ojos, se los arreglé de nuevo y se los cerré, pero esta vez ya no usé pegamento, ni tampoco los contactos. Me quedé esperando a ver qué pasaba y nada. Ese hombre ya no abrió los ojos. Se quedó sereno como si en lugar de no tener ni una pizca de vida, estuviera durmiendo. Unas horas adelante llegaron sus familiares y se lo llevaron para darle cristiana sepultura. Antes de que los hijos se marcharan, les dije que le hablaran a su padre, que le dieran tranquilidad a su alma porque sin duda él lo necesitaba. Su repentino fallecimiento le impidió despedirse y a veces el espíritu de las personas sufren porque no saben qué ocurrió o cómo arreglar lo que dejaron inconcluso. Según me dijeron, los muchachos lo harían, cosa que me dio alivio, pues pensé que después de todo, el señor Fernando podía marcharse en paz.
Hay gente que cree saberlo todo. Sin embargo, en este universo nadie sería capaz de tener en la mano todos los secretos que esconde. En mi trabajo como embalsamador, una vez me sucedió algo demasiado raro, lo cual agradezco que me permitan contar. Primero que nada, me llamo Matías y soy originario de Tamazunchale. Empecé a trabajar en una funeraria porque no encontré vacante en otro lado. Al principio no tenía grandes responsabilidades, solo me encargaba de dar información y cargar cosas, específicamente todos los líquidos que usaba el embalsamador. Por lo regular me mantenía al margen para no ver a los fallecidos que llegaban, pues no les voy a mentir, me daba algo de miedo estar cerca de los cuerpos. Claro que uno se va acostumbrando a lo que sea. Poco a poco me acerqué a la sala de embalsamar y al paso del tiempo logré familiarizarme con las escenas que ahí se desarrollan. Día con día me fijaba en cómo el Señor preparaba a los cuerpos y los dejaba dignos para ser sepultados. No me fue difícil entender que su labor tenía un arte especial, pues honraba el alma de los que se fueron y les daba paz a las personas que se quedan aquí. Además, poco a poco pude entender lo simple que era trabajar con difuntos. Solo era importante hacerlo con respeto, pues aunque fueran ya solo carne y hueso, los rodeaba una energía incomprensible. El embalsamador decía que no sabía si era su alma, su espíritu o algún tipo de energía residual, pero siempre señalaba que algo prevalecía después de que un cristiano pasaba a mejor vida. La cosa es que me fui metiendo a la morgue y cuando menos me di cuenta, ya le ayudaba al encargado de los embalsamamientos. Fue ahí cuando experimenté algo que aún no puedo explicar, pero con lo que entendí que más allá de la vida existen cosas desconocidas. Esto sucedió con la llegada de una mujer. Sus papeles decían que se llamaba Yesenia Valverde y fue trasladada desde otro estado. Ahí sufrió un accidente, pero su familia decidió moverla a Tamazunchale porque de aquí era originaria. Nuestra funeraria era la más cercana a su domicilio, por eso nos la llevaron. En cuanto la pusieron sobre la mesa de trabajo, supimos que sería bastante complicado, pues la dama tenía la mitad de la cara irreconocible. Múltiples rasguños en el cuello y numerosos moretones en brazos y piernas. La hoja de información decía que se le cayó un andamio encima. Nos pusimos manos a la obra y tratamos de recuperar el aspecto original de la mujer con ayuda de unos retratos que llevaron sus familiares. Terminamos cerca de las 6 de la tarde, pero justo en esas horas empezó un aguacero que no favorecía el traslado de la fallecida, así que el embalsamador me pidió que me quedara en la sala y cuando llegaran los familiares les entregara a la mujer. Él se fue a su casa. Como todas las funerarias, laborábamos las 24 horas del día, así que podían ir a recogerla cuando quisieran, y el tiempo que me quedara me lo pagaban como horas extras. No tenía nada mejor que hacer, así que me senté a oír música mientras se pasaba el tiempo. Después de una buena jornada de trabajo, un intenso sueño me empezó a envolver, pero no fue agradable. Diré que lo soñé, pero quizá no fue así. Resulta que vi a la mujer que acabábamos de arreglar. Se bajó de la mesa con movimientos tambaleantes y caminó por la estancia de forma insegura, como si se sintiera perdida. Claramente, me impactó la visión de la difunta caminando. Así que no dije nada, ni siquiera intenté hablarle o moverme. No obstante, en los segundos posteriores ella avanzó hacia mí y se me quedó mirando. La mujer tenía la boca cosida para que no se le abriera. Noté que intentaba decir algo, pero no pudo. Entonces, sus ojos empezaron a inundarse y le pregunté: ¿dejó cosas pendientes? La dama no respondió de ningún modo, pero algo en mi cuestionamiento la molestó, pues cambió su semblante de angustia por una máscara de furia inmensa. En ese momento se encorvó y sus dedos se convirtieron en garras.
Caminó directo hacia donde estaba e hizo el intento de agarrarme. Sin embargo, yo le atajé la mano. Al tocarla, percibí la frialdad de su cuerpo sin vida, y eso me generó un enorme miedo. Empecé a respirar con dificultad, pero pronto me percaté de que mi organismo no respondía adecuadamente. No me pude levantar para repeler la cercanía de la señora. Tampoco fui capaz de empujarla, ni de decirle nada que pudiera calmar su enojo, pues en realidad no entendía qué estaba pasando. Por fortuna las cosas se cambiaron. La mujer retrocedió con pasos temblorosos y se quedó parada a un par de metros de donde yo seguía sentado. Luego de ese giro inesperado, vi que su aspecto cambió. Se le dibujaron unas enormes ojeras bajo los ojos, el pelo se le revolvió y la palidez de su piel aumentó, así que ahora contaba también con numerosas venas de color negro sobre su cara. Además, el maquillaje de la mano que le sostuve minutos antes se arruinó y volvió a verse el moretón que ahí tenía. En tanto la difunta permanecía de pie mirándome, yo me esforzaba por entender qué ocurría. En parte sentía que era un sueño, pero una voz en el fondo de mi mente me decía que todo eso era real. Y si era así, el peligro en el que me encontraba era demasiado grande. Acto seguido, me obligué a respirar. Me esforcé por interpretar lo que mis ojos contemplaban y noté cómo el ambiente cambiaba. Percibí una bruma verdosa que subía desde las losetas amarillas de la sala en la que estábamos, y también advertí que la temperatura descendió en picada. No pasaron ni 2 minutos antes de que mi aliento formara nubes blancas al exhalar. Volví a mirar a doña Yesenia y, armándome de valor, le dije que estaba en una funeraria de Tamazunchale. Mis dientes chocaron entre sí por el frío, pero le expliqué que había sufrido un accidente. Le informé a la fallecida que su familia ya lo sabía, que ellos mismos la habían trasladado hasta ahí y que pronto le darían cristiana sepultura. Entonces, como si aquello le hubiera brindado la calma que necesitaba, observé que caminó hacia la mesa de trabajo de una forma tan horrible. Se subió como si fuera una araña y se acostó de nuevo. Segundos más adelante abrí los ojos. Tenía la frente cubierta de un sudor frío y la nariz tan helada que hasta me dolía. De inmediato miré a la difunta, pero estaba inmóvil. Me levanté y me acerqué a la mesa. No obstante, cuando estuve a su lado, un escalofrío me recorrió. La señora estaba bien, pero en la mano derecha el maquillaje se le había corrido y pude distinguir un contorno que encajaba a la perfección con el tamaño de mis dedos. Además, ese fue el brazo que en mi sueño lo sostuve para que aquella señora no me arañara. Me fijé en la hora. Eran apenas las 9:17 de la noche. Estuve perdido un buen rato. Ya no llovía. Salí a la recepción con inquietud y me asomé a la calle. En ese preciso instante, iban llegando los familiares de doña Yesenia. Cuando pasaron, de inmediato pasamos a la señora al ataúd. Le maquillé la mano y la subimos a una carroza para llevarla a la casa de su familia, donde ya estaban esperando otras personas para velarla. Los familiares se veían tristes y asombrados. Me imaginé que no esperaban ver a la señora por circunstancias tan sombrías. Realizaron el trámite correspondiente en la recepción y más adelante solicitaron unas coronas de flores que se tenían que dejar en el cementerio al otro día. Casi a las 10 de la noche, la gente abandonó la funeraria. Cuando se llevaron a la difunta, sentí muchísimo alivio, pero de todos modos me persigné y prendí una vela en el altar comunal. Ahí traté de quitarme el miedo y recuperar la calma. Durante los próximos días, me acompañó una sensación desagradable, como si alguien o algo me observara, pero traté de irlo olvidando. Me obligué a pensar que todo ocurrió debido al cansancio, que se trató de una parálisis del sueño, aunque hasta el día de hoy conservo una corazonada y no puedo evitar pensar que en realidad
Lo de la fallecida fue totalmente cierto. Nadie se quiere ir de este mundo. Aún hay muchas cosas por hacer, muchos momentos alegres que compartir en familia o con nuestros seres amados. Sin embargo, en el momento menos pensado, no volveremos a abrir los ojos. Si es que hay un más allá, ¿regresarías? ¿Buscarías la forma de comunicarte con tus seres queridos? ¿Cómo dejarías tu mensaje? Y si es que de verdad hay algo más allá, ¿a quién te gustaría encontrarte en ese cielo o en ese otro mundo? Son respuestas muy interesantes que me gustaría leer en la cajita de comentarios. Anda, anímate, cuéntame qué es lo que harías. No se te olvide dejarme tus respuestas para que platiquemos más al respecto. Pero es hora de continuar. Es momento de que te cuente la última historia de terror de Embalsamadores. Estás a un paso de lograrlo. Tú puedes. Sé valiente. Hola, me llamo Valeria Ansúrez y estudié medicina forense. Tras terminar mi carrera, me moví y pude entrar a trabajar en una morgue estatal. Desde muy joven tuve interés en trabajar con fallecidos, pues consideré que era un empleo tranquilo y también muy misterioso. Uno puede ver el cuerpo inerte de la gente, pero alrededor fluye una energía indescriptible que solo los que desempeñamos estas actividades somos capaces de percibir y entender. Así pues, desempeñaba mis actividades con absoluta dedicación y respeto, pero un día me pasó algo inquietante. A la mesa de trabajo llegó una muchacha. Era delgada y medía 1,63. No tenía marcas, rasguños ni moretones. La hoja informativa indicaba que falleció debido a un ataque cardíaco fulminante. O sea, no tuvo tiempo para prepararse ni entender lo que ocurría. Desde que la entregaron, percibí una atmósfera curiosa a su alrededor. Fue como si el cuerpo estuviera rodeado por una burbuja de aire, frío y helado. Y cuando me aproximé para comenzar a trabajar, esa frialdad se me metió hasta lo más profundo de los huesos. Hay cosas que los médicos forenses y los embalsamadores sabemos, aunque no vengan en ninguno de los libros con los que nos formamos. Son cosas que se aprenden en la morgue, frente a la fría mesa donde se practican las autopsias y se toman muestras para identificar a la persona que falleció de manera natural o que perdió la vida debido a la delincuencia, que tanto daño le hace a este mundo. Una de las cosas más importantes para desempeñar estas actividades es tener un gran respeto por la persona que yace en la plancha, pues no conocemos su historia, sus luchas, sus sufrimientos, ni las cosas que dejó pendientes. Igual que un médico general trata con amabilidad a un paciente angustiado por una enfermedad, nosotros también debemos movernos con piedad para que el fallecido no sufra más de lo que ya le tocó, incluso si no fue una situación desagradable. En el caso de personas que se marcharon repentinamente por un golpe o un evento inesperado, como un accidente cerebrovascular, es necesario tratar con calidez al cuerpo, pues esas almas no saben lo que les pasó, y aunque no podemos verlo o confirmarlo, podrían estar asustadas o desorientadas, pensando que en un momento antes se hallaban bien y luego ya no. Aunado a lo anterior, quiero decir que las personas casi nunca se van con sus asuntos resueltos. Siempre hay un pendiente, un enojo no resuelto o un saludo no dado. Puede que no los hayan atropellado ni se hayan caído del 5º piso, pero irse al más allá no suele ser la cosa más deseada para nadie, así que es obligatorio tratar sus restos con sumo cuidado. Pues así estaba trabajando con la joven, cuando noté que sus dedos se contraían y formaban una garra lista para atacar, puesto que en muchos casos eso es normal. Le agarré la mano y le puse una crema especial. Luego le hice un masaje y seguí adelante con el trabajo. Me fijé en la hora. Eran las 12 del día. No parecía el momento ideal para ver alguna actividad paranormal. El papel que acompañaba a la mujer
Decía que su deceso tuvo lugar a las 10 de la mañana. Para esos momentos, el personal ya debía de estar en contacto con los familiares, de modo que no tardarían en llegar. Con esa idea en mente, le hablé a la muchacha y le dije: lamento mucho lo que te pasó. Tus seres queridos ya han de estar en camino. Por favor, no hagas complicado mi trabajo. Así podré entregarte lo antes posible y te reunirás con todos los tuyos. Y como si la finada me hubiera escuchado, aquella mano se relajó. Tras hacer el levantamiento de información correspondiente, y como no se trataba de una situación perseguida por la ley, no fue necesario abrir a la joven, de modo que solo la peiné, le acomodé el cabello y le limpié el rostro para que cuando sus familiares llegaran a reconocerla, no la vieran con muy mal semblante. Justo estaba pasándole una toalla sobre los párpados cuando sus globos oculares se movieron de un modo frenético. Fue tan inesperado que por un momento tuve la sensación de que la mujer abriría los párpados, me miraría y me preguntaría qué estaba haciendo ahí. Por unos instantes me quedé inmóvil, mirando los ojos de aquella muchacha, a la espera de lo que ocurriría, pero al final aquel movimiento tan espantoso se detuvo. Ahí fue donde comencé a sentir miedo. Ya llevaba 2 cosas anormales en una sola jornada, de modo que me apuré y cubrí a la muchacha con una manta desechable de color blanco. Me salí de la habitación y fui a hacer algo de papeleo con la finalidad de que cuando llegaran los familiares pudieran llevarse a la joven de inmediato. Pasaron alrededor de 2 horas, hasta que acudió un hombre de unos 23 años y 2 niños, uno en cada mano. El personal los atendió y escuché cómo el muchacho indicaba: me dijeron que mi esposa llegó hace rato. Por Dios, díganme que no es verdad. Esa era la familia de la joven. Regresé a la morgue, abrí la puerta y casi me desmayo, pues en la mesa estaba sentada la muchacha. Tenía la tela blanca encima, pero de todas maneras se veía espeluznante. En ese momento acudió uno de mis compañeros, el cual también se sorprendió, pero me dijo: tranquila, pasa todo el tiempo. A veces no se quieren ir. Sí, yo lo había visto e incluso presencié cómo se iba sentando el difunto, pero siempre es aterrador. En los minutos siguientes mi colega se acercó a la dama. Le habló con amabilidad y la acomodó en la mesa como si se tratara de una niña pequeña que se ha despertado durante la noche. Con voz calmada, le dijo que ya había llegado su familia y que pronto se iría a casa. Así fue, la reconoció su marido entre lágrimas e inició el proceso de entrega. Hasta que se la llevaron, una sensación incómoda me acompañó. Percibí que aquella persona intentó comunicarse desde el otro lado. Sentí su desesperación y el miedo que le daba marcharse. O bien me lo imaginé, quién sabe. Al final los secretos que hay después de un fallecimiento siguen siendo desconocidos para todos. Si es que aún te queda valor para seguir adelante, te dejo en pantalla 3 historias más sobre embalsamadores, 3 casos escalofriantes. Un soldado que murió por cuestiones muy extrañas. Al parecer peleó con algo que nadie ha podido explicar hasta el momento. Un pequeñito que se aventó de la ventana. Y el caso más aterrador, un hombre que murió después de una posesión. Si de verdad tienes el valor, aquí te la dejo y te contaré 3 casos que posiblemente te quiten el sueño.